Esta noche el tema o el título es ¿hay alguna forma de Dios para nuestras necesidades diarias? Esta es la continuación de lo que comenzamos el jueves pasado. ¿Hay alguna forma? Tal vez los que estuvieron el jueves pasado se pueden recordar de qué estuvimos compartiendo el jueves pasado. Entonces solamente voy a conectarnos con lo que se refería a esta palabra. Tomamos el Evangelio de Mateo la semana pasada y dijimos que Jesús en el capítulo 5 empieza a hablar su primer sermón. Voy a narrar esto y luego vamos a leer los versículos que tenemos hoy, que van a salir en un momento en la pantalla. Jesús primero dice en Mateo capítulo 4 dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Pero en el capítulo 5 y el capítulo 6 y 7 de Mateo, hasta el comienzo del 8, Jesús da su primer sermón. Es su primer sermón que se compone de varias enseñanzas. Se conoce como el Sermón del Monte, se conoce como el Sermón de las Bienaventuranzas, se le llama la ética del reino de Dios en la tierra. ¿Y por qué se le llama así? Porque Jesús comienza a enseñar por primera vez en la tierra cómo se debe vivir en la tierra como que se viviera en el cielo. Son las primeras enseñanzas. Antes de eso, era solamente Juan el Bautista el que había estado predicando de arrepentimiento, pero no específicamente como Jesús lo hizo. Ahí habló de la ofrenda, habló de la oración, del ayuno, del no juzgar a otros, del servir, de adorar a Dios. Y es un mensaje largo de 3 capítulos enteros que yo lo invité a usted a leerlos en su casa. Espero que lo haya hecho. Capítulo Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, completos. Ya en el capítulo 8, Jesús comienza a practicar para sus discípulos, pues es a ellos a los que está preparando, es a ellos a los que escogió y sacó de una multitud, aquellos 12 hombres, y Él está interesado en enseñarles a ellos cómo era el reino, cómo debe ser el reino de Dios en la tierra, cómo debían comportarse, cómo debían actuar. Y entonces en el capítulo 8, Él comienza a manifestar eso que les enseñó. Comienza a mostrar cómo se sanaba enfermos, cómo se hacía milagros, cómo se echaba fuera demonios, cómo se tenía una relación con Dios Padre. Primero les enseña un montón de enseñanzas en el Sermón del Monte y luego lo pone en práctica. Entonces, nos fuimos al capítulo 6, donde una de esas enseñanzas, tomamos solamente una, está en el capítulo 6 que dice que sus discípulos están, recuérdese, acaban de comenzar con Él. Ese discipulado personal de Jesús acaba de iniciar. Él los acaba de sacar de una multitud de personas que creían que eran del pueblo de Dios para entrenarlos, enseñarles cómo Dios quería que vivieran en la tierra como viviendo en el cielo, o sea, como el reino de Dios. Entonces, Jesús viene y les habla, ellos tienen 3 preguntas. Ellos están escuchándolo enseñar y en medio de la enseñanza le preguntan, ¿y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a beber? ¿Cómo nos vamos a vestir? Son las necesidades diarias de toda persona. Lo dijimos el jueves pasado. Necesidades de toda persona creyente, no creyente, justa o injusta, que ame a Dios, que no ame. Todos tenemos necesidades de comer, necesidad de beber agua, no estoy hablando de licor, vestirnos, de tener un lugar para dormir, de tener una fuente de trabajo. Esas son las necesidades diarias básicas del ser humano. Entonces Jesús les va a enseñar a ellos, sus discípulos, recuerde esto es importante, cómo ellos hacer la forma de Dios para que esas necesidades sean suplidas. Y esta es aquella escritura en Mateo 6 donde les dice, no valen ustedes más que los pájaros, que las aves, y mi Padre, su Padre que está en los cielos las viste, y viste el campo, y les da toda esta narración. No quiero ir a leer esos versículos por el tiempo, pues hay varios versículos que quiero que usted vea en la pantalla, que los extrajimos de varias versiones de la Biblia que nos ilustran mejor lo que estamos hablando. Y la segunda parte, y vamos a comenzar en el verso 33, y voy a leer de la Biblia al día. Usted la va a ver en la pantalla. Dice, más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces Jesús les da la clave, no la clave, la revelación, les da el propósito, los ve afligidos, es válida la aflicción, la preocupación hasta cierto punto, cómo usted va a comer, cómo mi familia va a comer, cómo voy a pagar, cómo es válida. Jesús no los regañó por tener esa preocupación, Jesús los regañó porque se estaban preocupando demasiado, se pasó de lo normal y aquella preocupación se convirtió en aflicción, se convirtió en una ansiedad y ahí entonces ya es un problema. Y Jesús va a enseñarles y les dice,
les da la palabra, esta es la parte más importante, les dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán. Vean por favor el balance. Él no les dijo, sigan buscándolas, vayan detrás de la... Cierto que hay que trabajar, por supuesto. Hay que salir a buscar el pan nuestro cada día, sí, pero esta es la forma de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá. Ahora, hoy no quiero entrar en ciertos detalles que pudiéramos entrar. Hoy quiero que usted me siga y me acompañe. Entonces Jesús les dice, no se preocupen por qué van a comer. No se afanen por qué van a beber. No se afanen por qué ropa se van a poner o qué se van a vestir. Yo les dije la semana pasada, es bien curioso, yo nunca he visto un ave en la puerta o parqueo de un supermercado estar pidiendo comida. Nunca. He visto un sopilote, un águila parado ahí con el ala así, pidiendo. Nunca lo he visto. Tampoco nunca he visto un ave pidiendo para la ropa. Nunca. Mas, sin embargo, tienen comida y tienen vestido y tienen que beber. Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque Jesús puso una comparación bien simple. Ustedes valen más que eso. Y si eso, que vale menos que ustedes, mi Padre las alimenta, las viste, ¿cómo no va a tener cuidado de ustedes? Entonces, quiere decir que es una cosa de conocer a Dios, de tener una confianza de quién es Dios para usted y quién usted es en Dios. Ahora, Jesús lo que llama literalmente acá es a correr detrás de Dios, a correr detrás del Padre, a correr detrás de su reino y su justicia para que esas cosas corran detrás de nosotros. Ahora, quiero que vea algo. Antes de este versículo, en el mismo capítulo 6, es cuando uno de sus discípulos le dice a Jesús, enséñanos a orar. Y es la oración que conocemos. Se llama la oración del Padre Nuestro, pero Dios no tiene que orar. Entonces no es la oración del Padre Nuestro, es la oración al Padre Nuestro. Es muy diferente. Siempre dicen la oración del Padre Nuestro. ¿Cómo así? Dios no ora. O sea, usted tiene que orar. Entonces es la oración al Padre Nuestro, no del Padre Nuestro. Y en Mateo 6, verso 9, comienza Jesús a enseñarles cómo orar. Y yo solo quiero que leamos dos versículos. Mateo 6, verso 9 y 10. Vamos a leer otra versión, la Biblia al día, versión 96. Dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y le puse entre paréntesis, esa es la palabra griega deslema, que significa propósito, determinación, deseo o querer. Hágase tu voluntad, tu deseo, tu propósito, tu determinación en la tierra, así como es en el cielo. Entonces, primero, Jesús les dice más adelante, busquen el reino de Dios primero. Pero la pregunta para algunos de ustedes puede ser, ¿y cuál es el reino de Dios? ¿Dónde queda? Pastor, deme la dirección para mañana agarrar camino para allá o comprarme un ticket de avión. No es un lugar físico. El reino que Jesús estaba hablando a ellos venía dentro de las personas. Y escuche bien, en la oración del Padre Nuestro es bien interesante porque Jesús dice, ustedes tienen que pedirle al Padre que vive en el cielo, que su reino venga. No está hablando de que bajara un castillo, que bajara un palacio, como algunos judíos pensaron, o gente pensó. No, era una forma de Dios para la tierra. ¿Dónde venía esa forma? Dentro de la persona. ¿Cuándo debía venir? Cuando hicieran la voluntad de Dios, cuando hicieran los propósitos de Dios, cuando vivieran aquí por los deseos de Dios. Miren la diferencia. Es una gran diferencia. Y después vamos a enseñar, otro domingo será, que esa palabra reino, ustedes lo conocen algunos, viene de la palabra basilía. Basilía, la palabra griega, que significa reino, o dominio, o gobierno. Pero esa palabra basilía viene de una palabra que se llama basil y significa forma de hacer las cosas. Hoy no es la enseñanza, no se me vaya a quedar ahí, pero quiero decirlo para que entienda. Hay una forma de Dios para todas las cosas en la tierra. Por eso es que la forma de Dios para el matrimonio no es entre dos hombres, no son dos Adán ni son dos Evas, es Adán y Eva. Esa es la forma que Dios trajo de su reino a la tierra para que el hombre y la mujer se casaran. Por eso está claro, Dios no puede aceptar, nunca aceptará el matrimonio de dos Adanes o dos Evas, porque no es la forma, no es hágase tu voluntad aquí como es allá. Simple. Entonces aquí Jesús está hablando. En Mateo 6:33, del verso 9 en adelante, les va a enseñar a sus discípulos la forma de suplir sus necesidades diarias. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Dígale al que está a su lado, no te duermas. Entonces, ¿se recuerdan las preguntas de los discípulos preocupados? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a vestir? ¿Y qué vamos a beber? Es normal preguntar eso. ¿Cuántos quieren saber qué van a comer? ¿Ah?
¿Cuántos quieren saber qué se van a comer? Tal vez ya comió al llegar a esta hora, o tal vez ahora está comiendo y nos está viendo y está ahí. De coma después y preste atención, porque no va a poder hacer las dos cosas bien. Ahora escuche, es como que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, esas no son las preguntas más importantes para ustedes. Porque ellos preguntaron, ¿y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a beber? ¿Y qué ropa nos va? Y era como Jesús decirles, esas preguntas son importantes, pero no son las más importantes. Porque Él no les negó que preguntaran eso, pero les enseñó unas preguntas más importantes. Y eso es lo que esta noche quiero, extrayendo de lo que entendemos de esta escritura, poder compartir con ustedes. Entonces quiero que me escuchen. Voy a mencionar 4 o 5 preguntas basado en lo que entendemos de lo que leemos. Por eso voy a usar versiones diferentes que la Reina Valera para tomar de ahí esta idea de lo que creemos de Dios. Ahora escuche, ¿cuáles pueden ser esas preguntas más importantes? Pueden haber más, por favor. No son solamente estas. Pero estas son las que a mí Dios me ministró en estos días para compartirlo con usted. Dice, la primera sería, escuche bien, no va a salir en la pantalla, porque era mucho para escribir, solo la quiero decir nada más. La primera pregunta sería, ¿está usted poniendo toda su atención en hacer la voluntad de Dios? Y en hacer lo que es justo para Él. Una vez más, ¿está usted poniendo toda su atención en hacer los deseos, los propósitos? Recuérdese la voluntad de Dios, lo que significa también. Y vayamos a Mateo 6:33 de la versión Biblia al día del año 96. Mire qué diferente dice acá. Por lo tanto, dice así, por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos. Recuérdese, reino quiere decir acá, ¿qué se quiere decir? Voluntad, o sea, venga su voluntad, háganse tus deseos, tu gobierno, tu forma de hacer las cosas. Y dice Jesús, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios. Y recibirán también todas estas cosas. ¿Qué cosas? Las necesidades diarias, básicas, de las que estaban hablando sus discípulos antes de llegar a este punto. Para buscar el reino de Dios en nuestra vida, no se trata solo de buscar y de escoger cosas que a usted le gustan, por ejemplo, para vivir. Usted puede decir, ay, a ver, ¿dónde vivo? ¿Miami o Nueva York o Orlando? Nueva York es más famosa, Nueva York salen más películas. No, Miami el sol. No, Nueva York es muy frío. No se trata de eso. Sí es una pregunta válida, pero Jesús le está quitando importancia a las preguntas de las necesidades de ellos para que fijen su atención en preguntas más importantes. Está bien que usted se pregunte a usted mismo, pero aquí no se trata de qué carrera voy a seguir. ¿Voy a ser doctor o voy a ser psicólogo? ¿O voy a ser, iba a decir astrólogo no, por favor, cancelamos eso. Astronauta. ¿O voy a ser, ¿qué voy a ser? ¿Hombre de negocios? ¿O me voy a meter a pastor? ¿Cuál es? Esas no son las preguntas más importantes para usted. Hay personas que gastan su tiempo más haciéndose esas preguntas y su vida de oración se enfoca más en esas preguntas con Dios. ¿Y qué voy a estudiar? ¿Y dónde voy a vivir? ¿Y qué carro voy a manejar? ¿Y qué casa voy a tener? ¿Y cuántos pisos va a tener? ¿Y qué edad va a tener mi novia? Olvídese, eso no es lo más importante. No es lo más importante. Contarle que cuando se case sea con una mujer, si es hombre está bien. No, por favor. Escuche. No son las preguntas más importantes. La pregunta más importante, primero usted debe pensar, ¿estoy poniendo toda mi atención en hacer la voluntad de Dios? Piense usted, no piense en mí, piense en usted, no piense en otros, piense en usted. Es una pregunta porque a usted es el que le conviene. Yo, gracias a Dios, tengo suplidas mis necesidades básicas. Las básicas. Hay cosas que un día espero tener, no las tengo, pero no me ocupo mi tiempo de oración, no ocupo mi vida con Dios de estar detrás de ellas. Me ocupo de otras cosas. Por ejemplo, prestar toda mi atención a estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Me está escuchando? La segunda pregunta, quiero que la escuchen, no la puse en la pantalla a propósito. La segunda sería, ¿reconoce a usted a Dios como su único Dios? ¿Reconoce usted a Dios como su único Dios? Pues hoy día la gente puede tener muchos dioses fácilmente. ¿Sabía usted que su misma familia puede ser un Dios para usted? Su trabajo puede ser un Dios, su negocio puede ser un Dios, su carrera profesional, la casa que tiene, el carro que tiene puede ser un Dios. Cualquier cosa, aquella delante de la cual usted se
rinda, se postre, le dé más valor que a Dios, más importancia. Le dije hace un momento, y mire, prepare su mente y su corazón, porque si usted se conecta hoy, el domingo, usted puede pensar que yo le estoy tirando. Y la verdad, yo no le estoy tirando, Dios le está tirando. Me está usando a mí como canal para llegar a usted. Pero le voy a decir la verdad, y se lo voy a decir desde ahora, para que usted prepare su mente y su corazón. Esta pandemia, el mundo necesita ser salvo. No hay más que hablar. La iglesia, esta pandemia está sacando a la luz la condición verdadera de la iglesia de Jesucristo. Esta pandemia está demostrando, o sea, no fue la pandemia, ya estaban así, pero ha sido usada y está siendo usada por Dios para mostrar cómo usted estaba. Ahora se ve cómo realmente usted está. Porque si usted es de los que ahora se desapareció de hacer la voluntad de Dios, de seguir buscando a Dios, eso ya lo venía haciendo, simplemente que ahora se está mostrando. Si usted usa la pandemia, si usted usa el que no nos congregamos como un motivo, es una excusa, pero no es una razón válida delante de Dios. Quiero que me escuche. ¿Reconoce usted a Dios como su único Dios? ¿O solo lo reconocía cuando se congregaba? ¿O solo lo reconocía cuando tenía el trabajo que tenía y ganaba lo que ganaba antes de esta crisis? La tercera pregunta. ¿Hace usted todo lo que Dios le pide? Esta es muy buena. Muy, pero muy buena. ¿Hace usted todo? Y no diga que sí, no sea pronto para hablar, sea más pronto para pensar, para meditar. Porque tenemos la costumbre de actuar mecánicamente. Amén, 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 amén. No razonamos, no pensamos. ¿Es usted una persona que hace todo lo que Dios le pide? Piense, ¿habrá alguna cosa que usted no está haciendo que Dios le ha pedido? En esta pandemia, ¿está usted haciendo todo lo que Dios le pide? Y una vez más, puede ser que alguien escriba y diga, pastor, no me estoy congregando. ¿Y qué? ¿Está buscando a Dios? ¿Tiene una comunión con Él? ¿Ha convertido usted su casa, en el lugar donde vive, en un santuario, un tabernáculo para buscar al Señor? Ese es más importante que ir a un edificio juntos y reunirnos. Mateo 6:33, de otra versión, que me gusta mucho, la traducción actual. Mire cómo dice, otra versión. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. O sea, hay una demanda y trae una respuesta. La iglesia, mucha iglesia, no voy a decir toda, aún de nuestra propia gente en Manasés, como la de esa en otras partes, porque yo he hablado con pastores en este tiempo. Hay muchos cristianos que solamente son demanda, demanda y demanda, y no ofertan nada. Solo demandan y no ofertan. Solo demandan y no ofertan. Dios te ofrece, pero te demanda. Dios te pone una oferta, pero pide una demanda. Jesús dice acá, ustedes quieren la oferta, Dios les va a dar todo a su tiempo lo que necesiten, pero tienen que reconocer que Dios sea su único Dios y que ustedes hagan todo lo que Él dice. Entonces, ahora vine aquí y Dios me trajo aquí una vez más, por su gracia, para hablarle a usted nuevamente y recordarle que todas las cosas no están muy bien. La iglesia está sacando a luz lo que ya estaba ahí. Que claro, cuando íbamos el domingo al culto o el jueves en la noche, no se notaba, pues todo parecía muy bien. Pero ahora que nos encerraron, que nos limitaron de hacer ciertas cosas y que Dios nos llevó de regreso al lugar que es la base de la sociedad, la familia, el hogar, y la base de todo eso, la relación personal con Dios de cada uno, ahí está saliendo a luz. Cuando yo veo reportes de hermanos que dicen, estoy deprimido porque no me congrego. No, usted está deprimido porque usted no tiene una buena relación con Dios. Usted está deprimido porque usted ha dejado de reconocer que Dios es su único Dios. Usted está deprimido porque usted ha dejado de hacer todo lo que Dios le puso a hacer. Por eso usted está deprimido. Y no vengo a juzgarlo, vengo a recordarle a usted la verdad de las cosas. Usted no está deprimido porque no se está congregando más. Usted está deprimido porque dejó de hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Por eso se ha deprimido. Porque Jesús fue el que dijo esto, no yo. Jesús no puede mentir y no mintió cuando dijo, si ustedes tienen a Dios como su único Rey y si ustedes hacen todo lo que Él dice, todas las cosas Dios se las va a suplir a su tiempo. Y eso implica hasta libertad de la depresión. Para buscar primero el reino de Dios, todo el tiempo debemos estar buscando someternos a Él. Todo el tiempo hay que estar buscando que Él sea mi Dios. Él es mi Señor. No el dinero, no el trabajo, no su familia, no su casa, no su carro, no su negocio.
Cuarta pregunta. Y esta es una pregunta también aún más importante de las tres que ya hemos hecho. No va a salir en la pantalla. No voy a reclamarle a nadie, los muchachos en media, fue mi decisión no ponerlas. La pregunta cuarta es, ¿verdaderamente ama usted a Dios? ¿Verdaderamente ama usted a Dios de mente, corazón, espíritu, cuerpo o solamente de boca? Jesús dijo, cuando se refirió a su pueblo en aquel tiempo, que él estaba en la tierra, dijo, mi gente del boca me ama, de labios. Así ama cualquiera. Mire qué fácil, mire, I love you. Facilito. Pero eso cualquiera lo dice. Cualquiera pasa por la calle. Yo me recuerdo, yo estaba recién llegado a Miami, hace muchos años atrás, era más joven que ahora, no tenía esta cosa acá blanca, ni acá nada de eso, no lo conocía a usted. Y me mandaba el dueño de la empresa donde trabajaba, fueron mis primeras veces que fui a comprar café cubano. Le llaman colada. Un vaso así con un montón de vasitos. Mis primeras experiencias. Por cierto, el manager del negocio que yo trabajaba era un argentino y el dueño era un colombiano. Me dan el dinero, me dicen, tráete 2 cafés. Yo voy a una cafetería cubana, nunca había hecho eso en mi vida. Estaba por allá por Hialeah y llego y por una ventanilla y una señora, no muy mayor de edad ni muy joven, cuando estoy ahí parado, atiende a una persona primero, llego yo a la ventanilla, me dice, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué te puedo ayudar? Para mí eso fue un ¡puf! Mi amor, ¿cómo estás? Eso pasaba en mi país solo entre personas que tenían una relación personal muy cercana o familia. Y dígame, amor, ¿y cómo te sirvo, mi amor? Y yo estaba medio incómodo. Yo miraba para todos lados, digo, ¿será que me habla a mí? No tenía esa costumbre, aunque ya conocía a algunas personas cubanas, pero se veía que la persona era así. El punto está que yo voy allí a pedir esos cafés, a buscar esos cafés, y me empieza a hablar de una forma en la cual yo no estaba familiarizado. Yo no conocía mucho esa forma de hablar. Después ya me acostumbré, ya tantos años acá, rodeado de personas de diferentes culturas, por cierto. Pero mire, lo que para uno será raro, para otro será normal. Lo que para uno será normal, para otro será raro. Lo que quiero decirles es esto. Jesús trajo una cultura diferente cuando trajo el reino a la tierra. Y no era un lugar físico, era una forma de vida con Dios, donde Dios es primero, donde Dios es Señor, donde Dios es lo que Él dice, se tiene que hacer. ¿Para qué? Para que la oferta que Él da pueda llegar a nuestra vida. A mí me choca el evangelio, un evangelio no de Dios, ni de su palabra, que los hombres han inventado. Es un evangelio de intercambio. O sea, te doy, me das, te doy. El evangelio de Jesucristo, del reino de Dios, no es, el único intercambio es, Él puso su vida por nosotros en la cruz para que usted le dé la suya a Él. Pero eso de que le doy más y me da más, le doy más y me da más, la gente ha entrado en una situación distinta. O sea, si no me siento bien, me voy. Si no me tratan bien, me voy. Entonces, ¿quiere decir que Dios no es lo primero en su vida? ¿Que usted no hace todo lo que Dios le dice? ¿O verdaderamente no ama a Dios? Mire lo que Jesús dice en Lucas capítulo 10, verso 27. ¿Verdaderamente amas a Dios? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tal vez alguien está conectado en YouTube y dice, pastor, pero espérese un momento. Yo me conecté porque usted me iba a hablar cómo suplo mis necesidades. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Qué trabajo voy a tener? Es más, yo quería oír una palabra profética, armazándala, mándala, que Dios me diga con quién me caso. Un momento. Vamos a hablar de la forma de Dios. Dios tiene una forma para suplir todas las necesidades de los suyos. Y esa es la forma de Él, no la nuestra. Y Jesús está enseñando eso a sus discípulos. Y entre buscar a Dios primero, su reino y su justicia, tiene mucho que ver con amar a Dios primero. ¿Es Dios para usted su primer amor? No escriba en el Facebook. Piense usted ahí donde está, en su casa, en un negocio, en el carro. Piense, así diga, ¿es para mí Dios mi primer amor? ¿O es su familia? ¿O es su esposo? ¿O es su esposa? ¿O son sus hijos? ¿O es su trabajo? Ahora en la pandemia, ahora se va a mostrar y se está mostrando. Si usted de los que ya se desapareció, si usted cuando nos reuníamos o se reunía con sus hermanos en Cristo, al lugar donde iba, era un fuego todo el tiempo, ahí estaba el domingo, pero ahora se apagó, ahora se apartó y ahora se olvidó, eso demuestra el amor que usted tiene por Dios. Jesús dice, ama a Dios. Ahora, quiero mostrarle algo. Los 10 mandamientos, ¿se recuerda los 10 mandamientos?
las tablas que Dios le dio a Moisés en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos se dividen en dos grupos, 4 y 6. Los primeros 4 mandamientos se refieren a nuestra relación con Dios. Los segundos 6 mandamientos se refieren a nuestra forma de vivir y nuestra relación con los demás. Bien importante que lo entienda, porque ahí, en este mandamiento, en esto que Jesús dice, están resumidos esos 10 mandamientos. Mire cómo dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu fuerza, y a tu prójimo. Ahí están resumidos los 10 mandamientos de dos formas. Los primeros 4 tenían que ver con su relación con Dios. Los 6 con la relación con los demás y el comportamiento de cada uno. Ahora, quiero mostrarle algo. ¿Se acuerda que en los 10 mandamientos, el primer mandamiento, cuál fue el que Dios le dio a su pueblo? Y no, léalo usted en su casa, está en Éxodo 20, en el verso 2 y 3. ¿Qué fue lo que Dios les dijo? Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto de esclavitud. Y les dijo, no quiero que tengan otros dioses delante de mí. Punto. Ese es el primero. Pero el primero va junto con los otros 3. Y ahora, quiero que escuche algo. En la persona del pueblo de Dios, mire cómo es Dios, para que cumplía esos 4 mandamientos bien con Dios, amar a Dios, no tener más dioses, era apta para cumplir los otros 6. Pero usted no pretenda amar a los demás si no ama a Dios. No pretenda amar correctamente a su familia si no ama a Dios. No pretenda ser alguien que agrada a Dios todo el tiempo, solo porque lo dice, si su amor no es demostrado cada día. Para Dios, usted con Dios. Y ahora en esta pandemia es una buena oportunidad para mostrar el amor que usted tiene con Dios. Porque yo le aseguro que Dios se ha seguido mostrando a usted cada día. No es que Dios le diga como a las hermanas les gusta y está bien hacerlo. Mi casa, las mujeres de mi casa, todos los días les gusta escuchar I love you. Todos los días, no una vez, ni 2, ni 3, todos los días. Yo me he tenido que educar para hacerlo así. Y no solo I love you, ellas quieren abrazos para irse a acostar antes y a levantarse. No hay día que estemos en casa juntos con mis hijas y mi esposa que no haya un abrazo y un beso para ir a acostarse y un abrazo y un beso para levantarse. Y no se van de la casa sin un toque físico o una palabra. Pero está bueno, eso es bueno. Pero que no sea solo de labios con las personas, ni usted con Dios. Que usted no sea uno que le diga a Dios o le decía antes de la pandemia, yo te amo, cuenta conmigo, aquí estoy, y bla, 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 y bla, bla, y bla, bla. Y ahora, solo palabras fueron. Las iglesias se han diezmado en este tiempo para tener personas para servir. Y no solamente somos nosotros en Manasés. He hablado con varios pastores en este tiempo. He compartido con algunos de ellos a través de los medios, unos aquí en Florida, otros fuera de Florida, en otros países, algunos de los nuestros, también de nuestros pastores de iglesias hijas. Menos personas hay ahora para servir a Dios, mucho menos de las que habían antes de la pandemia. ¿No le parece algo raro? La verdad no. ¿Sabe qué parece? ¿O qué está sucediendo? Está saliendo a la luz como estaban antes de la pandemia. ¿Dónde está su amor? ¿Dónde están sus valores? ¿Dónde están sus principios? Si su pueblo no cumplía con los primeros 4 mandamientos, amar a Dios, no tener otros dioses, honrarlo a Él, no cumplía con los otros 6, en su comportamiento, ni con los demás tampoco. Entonces, estos mandamientos, los 10, son resumidos bien claramente en 2 pasajes en la Biblia. La primera Dios se la resume a Moisés en Deuteronomio capítulo 6, verso 8. Mire cómo, verso 5, perdón. Dice, ama al Señor tu Dios. Aquí están resumidos esos primeros 4 de los 10. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, yo quiero usar esa versión que me gusta mucho de la Biblia, la versión actual, la TLA. Mire cómo lo dice. Esto nos ayuda a expandir más el significado de lo que Dios nos está diciendo. Dice en el mismo versículo, mismo pasaje, pero en esta versión, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Un momento, paremos ahí, ponga el freno, ponga la palanca en neutro y diga, a ver, ¿qué quiere decir Dios? O escuche bien, para amar a Dios, dice Dios, le dijo a Moisés, y Moisés al pueblo de Dios en aquel tiempo, usted tiene que amarlo, 1, con todo lo que usted piensa. No es tan fácil.
pero es posible. 2, con todo lo que usted es. Y 3, con todo lo que usted vale. ¿Cómo así, pastor? Lo que piensa equivale al corazón en las otras versiones. Porque realmente el idioma hebreo no habla del corazón, habla de mente. 2, lo que usted es, tiene que ver con el alma. Donde está su voluntad, donde están sus emociones, donde están sus sentimientos. 3, lo que usted vale, tiene que ver con las fuerzas, equivale a las fuerzas. Escuche, por favor. Dice esta versión, ¿cómo así? Para amar a Dios con toda lo que usted piensa, quiere decir que si usted no ha transformado su forma de pensar conforme a la palabra de Dios, usted no puede amar a Dios con todo lo que piensa. ¿Por qué? Porque hay pensamientos contrarios en nuestra mente a los de Dios. Por eso Dios dijo a través del profeta Isaías, vuestros pensamientos no son los míos, ni vuestros caminos son los míos. Están muy lejos mis caminos de los tuyos. No dijo que no podían ser. Dijo que no estaban siendo. En esta pandemia se está mostrando lo que usted piensa. En esta pandemia se está mostrando lo que usted es. Y en esta crisis se está mostrando qué es lo que usted vale. Cuáles son sus valores. Si es Dios verdaderamente su primer amor, se va a mostrar siempre. Siempre y más en una crisis. ¿Dónde están aquellos que le decían a Dios antes de la pandemia, te amo, te alabo, te adoro? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos que decían con su boca que ahora tienen que mostrar de verdad si aman a Dios o no? ¿Qué es usted en Dios? ¿Es hijo? ¿O qué es? Sobrino Dios no tiene, ni nietos tampoco. Dios solamente puede tener hijos. Él no tiene sobrinos, ni mucho menos nietos. ¿Qué es usted? ¿Quién verdaderamente es? Porque a mí me gustó esta traducción de la Biblia, porque nos hace pensar un poco más allá de lo que Dios está diciendo cuando dice, ámalo con todo lo que piensas. Un momento, si en tu mente hay un pensamiento que no tiene que ver con Dios, ¿cómo lo vas a amar? ¿Tiene sentido entonces que Jesús dijera a sus discípulos, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia? En otras palabras, busquen su voluntad. En otras palabras, cambien. Transfórmense para que seas la persona que debes ser y tengas el valor que Dios te ha dado. Si buscar el reino de Dios primero, no es solamente decirlo de boca, tiene mucho que ver con hacer la voluntad de Dios en tu vida, siempre, todo el tiempo. Y no quiere decir que no nos equivoquemos, pero que seamos rápidos para reconocer nuestros errores y volvamos a Dios. Entonces, una vez más, es un mandamiento. Jesús dice, todos estos mandamientos, dice Dios, le dijo a Moisés, todos estos te los pongo aquí en este mandamiento. Ama a Dios con todo lo que piensas. Ama a Dios con todo lo que eres y ama a Dios con todo lo que vales. ¿Sabe? Alguien me preguntaba en estos días, pastor, ¿cómo puedo hacer para votar ahora en noviembre? Yo quiero votar y quiero hacerlo correctamente como cristiano. Se lo voy a decir muy fácil. Mire, yo conozco ya, a lo menos de nuestra gente, no puedo hablar de otros. Haga a un lado la política y haga a un lado las personas que están ahí, en los dos partidos. Y piense en principios y valores. Simple. Usted debe votar por principios y valores. Olvídese de la política, olvídese de lo personal que usted tenga con el candidato que esté o el que esté en esa posición para presidente. Olvídese que a usted le cae mal, olvídese que a usted no le gusta cómo habla, olvídese que a usted no le gusta la esposa que tiene, olvídese que a usted no le gusta el carro que maneja, olvídese de eso. Usted tiene que ver valores y principios. Es bien simple, es más simple de esa forma. De este lado, aborto, matrimonio homosexual. De este lado, contra la iglesia. De este lado, contra Israel. Solo le pongo 4. De este lado, matrimonio como debe ser el orden de Dios. Apoyo a la iglesia, apoyo a Israel. Es simple votar, por principios y valores. Y eso le contesté al hermano. Él se quedó pensando. ¿Sabe por qué se quedó pensando? Porque seguramente no está pensando correctamente. Pero dejemos las elecciones de noviembre a un lado porque ya sé que usted se encendió y ahorita va a apagar la computadora y se va a desconectar. Por estas 3 cosas, como usted piensa, con todo lo que usted piensa, todo lo que usted vale, todo lo que usted es, esto solamente puede obtenerse a través de una relación personal con Dios, por medio de Jesús y el Espíritu Santo. Y nadie puede cambiar de forma de pensar para mejorar si no es a través de la palabra de Dios. No hay otra manera. No hay otra forma. Usted puede conocer una mente brillante. El fundador de Apple se consideraba a uno de los hombres brillantes. ¿Cómo se llamaba? Steve Jobs, ¿right? Y ese hombre siempre se opuso a Dios. Y el otro, el que murió parapléjico, ese otro hombre era considerado uno de los
mentes brillantes de este tiempo. No me acuerdo su nombre, Stephen Hawking, un científico, ¿cierto? Una mente brillante, pero no creía en Dios. Y nunca puso su mente en Dios. Entonces esa mente brillante, con tantas ideas brillantes, no podía amar a Dios con todo lo que pensaba. Y no me estoy burlando, estoy poniendo un ejemplo de cómo usted, ahí en su vida, aún como cristiano, usted puede no estar amando a Dios con todo lo que piensa, porque puede haber pensamientos que no vienen de Dios y que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios ni la palabra de Dios. Ay, pastor, pero yo quiero que usted me diga cómo Dios me va a proveer. Pastor, yo quiero que usted me diga cuánto voy a ganar, cuánto me van a pagar. Dígame dónde voy a vivir, pastor. Estoy entre Orlando y Miami, Nueva York. Ni me escriba para preguntarme eso, porque no le voy a contestar. Jesús no está hablando de eso acá. Jesús está diciendo a sus discípulos, muchachos, hay preguntas más importantes de qué vas a comer, vestir y beber. Mucho más importantes. ¿Es Dios lo primero en tu vida? ¿Es el amor primero en tu vida a Dios? Demuéstralo. Ahora en la pandemia se está viendo. Una vez más. Jesús también resumió los primeros 4 mandamientos y lo hizo mejor todavía de lo que Moisés recibió de Dios para decirlo. Y está en Mateo 22. Mire cómo dijo Jesús. Uno que sabía mucho, uno que presumía de conocer la ley de Dios, llegó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante de todos los mandamientos. Escuche, en el tiempo de Jesús se relataba que cuando una persona se creía experta en la ley de Dios, presumía que la conocía toda, era una persona que presumía cómo vivir. Escúcheme bien. ¿Se recuerda aquel joven importante, aquel joven rico que se encontró con Jesús? Que Jesús le dijo, ya hiciste esto, ya hiciste el otro. Y él le contestó, todos esos mandamientos los he cumplido. Escúcheme, por favor. En el tiempo de Jesús, el que presumía del pueblo de Dios, que se conocía la ley, que era un experto, lo que quería decir era, yo sé cómo vivir, a mí nadie me tiene que decir cómo vivo. Así viven hoy día muchos cristianos. Así viven. No preguntan, no piden consejo, tal vez oran a Dios, tal vez no lo sabemos. Pero toman muchas decisiones en su vida donde Dios no es lo primero. ¿Por qué deciden? Por sus gustos, sus necesidades, dónde quiero vivir, a dónde me quiero mudar, qué carro quiero manejar, con quién me quiero casar, cuánto voy a ganar. Dios no es parte de eso. Es la forma que opera. Pero Jesús dice, un momento, amar a Dios con todas tus fuerzas, toda tu mente, todo tu corazón, todo lo que vale, lo que piensas, lo que eres, es que Dios sea primero siempre. Y quiero ir terminando diciéndole estas cosas. Jesús siempre nos dio el ejemplo de poner a Dios primero. Siempre, siempre. Él tuvo hambre en una ocasión. Fue la primera vez que la Biblia habla que tuvo hambre. Y fue cuando precisamente fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y en Mateo 4:4 dice estas palabras de la versión Dios habla del 96. Pero Jesús le contestó. Recuérdese que el diablo le dijo, si tienes hambre, ahí está esa piedra, conviértela en pan. Jesús tenía poder para hacerlo, pero quiero que vea la respuesta. Yo sé que usted lo sabe. Jesús le contestó, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de los labios. Observe que Jesús no negó la comida natural. Jesús no dijo, no, yo nunca voy a comer comida. No es cierto, Jesús tuvo hambre. Ahora se lo muestro. En otra ocasión, como en esta ocasión, es válido 40 días de ayuno, 40 días que estuvo ayunando, tuvo hambre y tenía cómo suplir su necesidad, pero no era la forma de Dios. La forma de Dios en ese momento no era que Jesús usara el poder que tenía para convertir la piedra en pan. Había una forma de Dios diferente. Escuche bien. Y le contesta al tentador, a Satanás, no solo de esa comida natural va a vivir la persona, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, quiero mostrarle algo. Toda esa tentación lo llevó a la última tentación, que tenía que ver en el verso 10 con algo más allá. Comenzó con las necesidades básicas diarias de Jesús, comer, tenía hambre, para llevarlo Satanás al verso 10 que dice así. Jesús le contestó, vete Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sirve solo a Él. Quiero que observe esto. Satanás entra a la vida de la gente cristiana, tentándoles con sus necesidades básicas.
para llegar a su amor, a quien adoran, a quien sirven, delante de quien se postra. Él no va primero allá, Él viene primero aquí y empieza por lo básico para llegar a lo más importante. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, muchachos, en Mateo 6, muchachos, hay preguntas más importantes. Busquen primeramente a Dios, busquen su reino, busquen su voluntad, busquen sus propósitos, busquen su justicia y todo eso Él se los va a dar. Al contrario de lo que Satanás tentó a Jesús en el desierto. Ahora, hubo otra segunda ocasión cuando Jesús tuvo hambre. Y con esto voy a cerrar. Y voy a repetir las preguntas que escribimos. Después se las voy a escribir en otro jueves tal vez. Pero escuche. En esta segunda ocasión que Jesús tiene hambre, Jesús va con sus discípulos. Recuérdese que esto está al principio del entrenamiento de Jesús para cómo vivir en la tierra a la forma de Dios. Va con sus discípulos, va de Judea a Galilea. El recorrido eran como 15 kilómetros. Jesús se cansó de tanto viajar. Llevaba días viajando de ciudad a ciudad haciendo la voluntad de Dios. Escuche por favor. Va con sus discípulos, se cansa, pero él decide irse por un camino más largo y era irse por Samaria. Era una vuelta más larga todavía. Y dice la Biblia que estaba cansado, él y sus discípulos, y decidió sentarse cerca de un pozo donde estaba una mujer samaritana. Cuando llegan ahí, sus discípulos tenían hambre también, van a un pueblo cercano a buscar comida y lo dejan solo ahí sentado con aquella mujer samaritana. Cuando ellos regresan, sucedió lo que usted conoce con la mujer samaritana, pero ese no es el tema hoy. La cuestión está que cuando ellos regresan, lo ven a él como que había comido, como que el cansancio que tenía se le había quitado. La Biblia dice que estaba cansado y se sentó. La Biblia dice que tenía sed porque le pidió agua a la mujer que estaba sacando de aquel pozo. La Biblia dice también a entender que tenía hambre, pues fueron a buscar comida para él y ellos, sus discípulos. Pero cuando regresan, algo sucedió en los discípulos de Jesús que lo vieron cambiado, lo vieron fortalecido, lo vieron como que había comido y había bebido. Entonces le preguntan a él, pero mire lo que sucede. Juan 4, verso 31 en adelante. Dice, mientras tanto los discípulos le rogaban, maestro, come algo, porque tenía hambre, ellos lo sabían. Come algo, pero él les dijo, yo tengo una comida. Observe esto, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Un momento, ellos habían conocido una comida, la de ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Pero Jesús quería enseñarles la otra y llevaba ya un tiempo enseñándoselos, pero ahora va más profundo. Les dice, no la conocen todavía. Ahora se las quiero mostrar. Ya les dije cómo es, pero no me han entendido. Se las voy a mostrar. Y Jesús les dice, yo tengo una comida y les asegura que ustedes no conocen. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿será que le habrán traído algo de comer? O sea, que ellos todavía están pensando en la comida natural, todavía están pensando en la provisión diaria. Y él dice, pero Jesús les dijo, mi comida, que es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Y es la misma palabra que aparece en Mateo 6. La palabra de eslema, propósito, determinación, deseo. Jesús les dice, mi comida es hacer los propósitos de Dios, Padre. Mi comida es hacer lo que Él quiere y no lo que yo quiero. Observe, quiero que vea esto. Algo sucedió. Sus discípulos vieron cambiado a Jesús. Lo dejan cansado del camino, del viaje. Lo dejan sentado, teniendo sed y hambre. Y ahora regresan, vienen de vuelta y lo ven fortalecido. Lo ven como que, espérate, comió. Seguro le dieron proteína. Se debe haber comido tremendo bistec y a nosotros ni nos compartió. Yo me imagino como buenos centroamericanos, como buenos sudamericanos cristianos. Y no nos dio a nosotros. Y no pensó en nosotros. Y Él se comió toda la comida. ¿Qué comida le habrán dado? Así están pensando ellos. Y Jesús les dice, sí, yo comí una comida que ustedes no conocen, pero se las voy a mostrar. Y dice la Biblia, pregúntele al que está a su lado, ¿has comido la comida de Jesús? ¿Qué tal sería? Es más, le voy a decir, las iglesias de Cristo, donde nos reunimos dos o más en su nombre, somos, no se voy a ofender, no sea religioso con lo que voy a decir. Somos un restaurante de la comida de Jesús. Hay una mesa para servir la comida de Jesús. No piensen en los peces que comían y las langostas con miel, que entonces tal vez está pensando en eso. No. Hay una comida superior. Dijo Jesús, es hacer lo que Él quiere. ¿Sabe una cosa? No sé si a usted le ha pasado, pero los que servimos al Señor, ha habido momentos en que no ha habido tiempo para comer bien.
Había momentos que ni había tiempo para bañarse, solo cambiarse la ropa, echarse un perfume ahí, pasarse un wipe. Yo me recuerdo cuando viajábamos a ciertos países, y no digo el nombre para que nadie se sienta ofendido, y no había muchos, a donde íbamos a predicar, no había muchos recursos, baños, ni cosas shower, ni nada. Era puro wipe. Yo me recuerdo que mi esposa viajaba con un grupo de mujeres donde puro wipe, llevaba un montón de wipes. Una vez el hombre de ese país nos preguntó, ¿y a dónde llevan todas esas toallitas ustedes para vender? No, era para limpiarse. Pues no había mucha para bañarse y no había tiempo. Pero escuche, pero nuestra comida, lo que nos mantenía emocionados, fortalecidos, era saber que estábamos haciendo algo que Él nos había llamado a hacer. Yo le pregunto a usted, ¿está usted comiendo la comida de Jesús? ¿Está usted comiendo la comida de Jesús en este tiempo? ¿La ha comido alguna vez en su vida de cristiano? ¿O la comió y no la está comiendo? Pastor, ¿cuál es? Hacer todo lo que Dios quiere, lo que Él les llamó a hacer. ¿Está usted en esta pandemia comiendo la comida de Jesús con su familia? ¿Con los que no conocen a Cristo en su familia? ¿O está encerrado? Usted está pensando solo en yo, mí y yo y mí. Se le ha olvidado que Dios lo salvó con un propósito. Dios no lo salvó para que usted se sume a una lista más de salvos. Dios lo salvó para usarlo. Dios lo salvó para que usted no sea un número más. No, Dios no lo salvó para un número más. El salvo 1.200.000. No, Señor. Dios lo salvó para Él a través de usted llegar a su familia y llegar a otros. Para eso lo salvó. Para eso lo libertó. Para eso lo sacó del mundo. Las preguntas son, las voy a repetir. ¿Está usted poniendo toda su atención en hacer la voluntad de Dios y en hacer todo lo que es justo para Él? ¿Reconoce usted a Dios como su único Dios? ¿Hace usted todo lo que Dios le pide? ¿Tiene usted una relación? Mire las preguntas que voy a agregar aquí al final. ¿Tiene usted una relación personal con Dios como su Padre? ¿Tiene usted una relación personal con Dios como su Padre? No de boca, con todo lo que usted piensa, con todo lo que usted es, con todos los valores que tiene. ¿Cuáles son sus valores? Sus valores se van a demostrar en sus actitudes, en sus acciones. Sus valores se van a demostrar en sus relaciones también. Sus valores se van a demostrar en lo que usted hace o deja de hacer. La otra pregunta, ¿qué está usted haciendo para cumplir con el propósito de Dios en su vida? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está aportando al reino de Dios en la tierra? ¿A quién está sirviendo usted? ¿A quién usted está sirviendo para servir a Dios? Hello. Le dije hace un momento, antes de una pandemia, en nuestro ministerio, y no lo digo con vergüenza, lo digo con convicción, y lo digo con autoridad, y lo digo con una ira santa también. Habían en todos los departamentos, y especialmente en algunos, cierta cantidad de personas en número para servir, gracias a Dios. Al comienzo de la pandemia, un pequeño cambio. A la mitad de la pandemia, otro cambio. Ahora en este tiempo, desde marzo, enero, febrero hasta acá, 4 o 5 meses, ni siquiera la tercera parte de esos grupos que servían en ciertos ministerios. No lo digo con orgullo santo, lo digo con ira santa, porque los cristianos, no todos, cuando tienen necesidad, son aquellas personas que esperan que rápido Dios les conteste. O si llaman a su iglesia o contactan a su líder, esperan que se les responda rápido. Pero ellos no son los primeros en responder. Y no se trata de mí. No se trata de que usted me haga un favor a mí si es de nuestra congregación, o que usted le haga un favor a su pastor. No, el favor se lo hace a usted. Servir a Dios es un mandato. Servir a Dios es amor. Servir a Dios es agradecimiento. Servir a Dios demuestra lo que usted piensa. Servir a Dios demuestra la clase de amor que usted tiene para con Él. Servir a Dios es el valor que usted tiene. Y lo puede servir de muchas maneras. Usted no tiene que ser un pastor. Usted no necesita un púlpito para servirlo. Usted necesita hacer la voluntad de Dios. Cumplir con los propósitos de Dios en su vida. ¿Está usted cumpliendo con el propósito por el cual Dios le dio la vida? ¿O se tomó vacaciones en esta pandemia? Pregúntese a usted mismo. Mire esta pregunta, escúchela, míreme acá, no va a salir en la pantalla, escúcheme. Diga usted para usted mismo, ¿estoy viviendo mi vida a la manera de Dios o a mi manera? Ahora esta última pregunta es bien importante. ¿Está usted comiendo la comida de Jesús?
Juan 4:34 dice en la versión actual. Pero Jesús les dijo, mi comida es obedecer a Dios, dice en esta otra versión, y completar el trabajo que Él me envió a hacer. ¿Está usted obedeciendo a Dios en todo? ¿Qué está usted haciendo para completar lo que Dios lo llamó a hacer? ¿Qué está usted haciendo para completar el que Dios lo salvó, el que Dios lo restauró, el que Dios le provee para sus necesidades? Porque yo estoy seguro que usted, si Dios se olvida de usted, usted se va a preocupar mucho. ¿Pero se ha olvidado usted de Dios en este tiempo? ¿Sabe qué Jesús le estaba diciendo a sus discípulos en Juan 4? Después que pasó aquello y les habla de su comida, Él les dice, miren la cosecha. Les hace ver un campo que estaba allí. Y les habla, ustedes piensan que en tanto tiempo se cosecha. Pero Jesús les dijo algo diferente. Ellos pusieron sus ojos en la cosecha, una vez más, en lo natural, en el trigo. Pero Jesús les estaba mostrando a las personas, porque dice en Juan 4:35, de la versión actual, dice así, después de sembrar el trigo, ustedes dicen, dentro de 4 meses recogeremos la cosecha. Y Jesús les dice, fíjense bien, toda esa gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. ¿Sabe a qué se refería Jesús en ese momento? Jesús les estaba diciendo, sí, yo tenía hambre. En otras palabras, estaba cansado, tenía sed, me senté, pedí agua y les mandé a comprar comida. Pero se presentó la oportunidad de Dios de hacer algo para lo que Él me llamó, me envió. Y que había al otro lado una multitud de samaritanos. Se llamaba Decápolis. Había mucha gente. Y escuche, fueron salvos un montón. Le dijeron, Señor, quédate con nosotros 2 días. Y la Biblia dice que se quedó ahí. Se quedó con ellos. Y sus discípulos, por supuesto, con Él. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Les había hablado de esa comida. Pero ahora tenía que mostrárselas a ellos. Hago a un lado un momento esto. Yo no estoy diciendo que usted deje de comer y nunca coma más. Pero escuche. Pero que usted no ponga primero sus necesidades. Que usted no ponga primero sus intereses ni sus gustos, que ponga primero lo que Dios quiere. Le voy a decir algo. No recuerdo, y tal vez si estoy equivocado, usted me puede escribir para ayudarme a corregir. No recuerdo que la Biblia hable que alguno de estos hombres de Dios, de Jesús, de discípulos, murieron de hambre. No recuerdo que ningún apóstol de Cristo, ningún discípulo murió de hambre, murió de sed o murió desnudo. No recuerdo. Sus muertes fueron otro tipo de muertes, crucificados, arrastrados, apedreados. ¿Sabe por qué? Murieron haciendo la voluntad de Dios, sí, pero nunca les faltó para sus necesidades, nunca. Siempre tuvieron comida, la gente les llevaba, la gente les sembraba, la gente les daba y los mantuvo Dios mientras ellos hacían lo que Dios los llamó a hacer. Es más, le voy a decir algo. Fue tanta, dice el libro de los Hechos capítulo 4, que era tanta la bendición de Dios que traían a las manos de estos discípulos de Cristo, que empezaron a repartir en la comunidad. Y no había ningún pobre, dice la Biblia, ninguno con necesidad, porque era tanto lo que la gente daba. Pero ¿por qué venía esa provisión? Porque ya ellos estaban haciendo lo que Jesús les dijo. Busquen primero a Dios, busquen su reino, busquen su voluntad y todo les vendrá. Lo vieron cumplido, se sintieron satisfechos. Estos fueron aquellos hombres que dejaron familia, dejaron trabajo, dejaron negocio, dejaron de comer muchas veces, dejaron de dormir muchas veces para hacer lo que Dios los llamó a hacer. Y se alimentaron de esa comida de Jesús, se fortalecieron, se llenaron de tal fuerza que un tal Pablo estaba para ser decapitado y no tenía miedo de morir. Y él fue el que dijo estas palabras. Dijo, he terminado la carrera, he guardado la fe. En otras palabras, estoy listo para cuando Él me venga a buscar. Y todos esos hombres murieron de una forma violenta, pero como hombres de Dios, firmes en su fe, no muertos de hambre, no muertos por sed, ni mucho menos muertos desnudos. No, siempre tuvieron todo lo que necesitaron para hacer lo que Dios los llamó a hacer. Así que en esta noche, yo vengo de parte de Dios, en el nombre de Jesús, a recordarte a ti quién es tu amor primero. ¿Usted quiere que Dios supla sus necesidades? ¿Es Dios lo primero en tu vida? ¿Usted quiere que nunca le falte a usted y a los suyos? ¿Es Dios la persona primera en tu casa? ¿Haces respetar a Dios delante de los tuyos en tu hogar? ¿Tomas control en tu hogar cuando alguien trae algo que no es de Dios? ¿O permites todo lo que quieran hacer los demás? Ahí donde estás, yo quiero invitarte a ponerte de pie. Dios nos trajo esta noche con un propósito, respondiendo a la pregunta de este tema del jueves pasado y hoy. ¿Hay alguna forma de Dios para nuestras necesidades diarias? Sí la hay. Búsquelo primero a Él.
Póngalo primero a Él. Busque su reino. Busque hacer su voluntad. Busque su justicia y no la suya ni la de los hombres. Y todas las cosas serán suplidas en su vida y aún en la vida de su familia. Póngase de pie donde quiera que usted esté. Yo quiero que usted se ponga de acuerdo con nosotros y que piense lo que hemos hablado esta noche. Que se haga esas preguntas a usted mismo en su vida. Usted necesita saber si usted está comiendo la comida de Jesús. Usted necesita saber si usted está haciendo todo lo que el Señor lo ha llamado a hacer. Estos no son tiempos de esconderse. Estos no son tiempos de seguir pensando solo en usted y los suyos. Estos son tiempos y siguen siendo tiempos de pensar en Dios primero. Dios es lo primero en mi vida. Dios es el dueño de mi vida. Por Dios yo soy lo que soy. Por Él estoy aquí. Por Él mi familia tiene vida. Estos no son tiempos de que usted llene el Facebook de usted, solamente de usted y solo de usted y de usted. Si tiene un Facebook, úselo también para la gloria de Dios. Pero ahí donde está, yo quiero que ore conmigo. Cierre sus ojos, póngase de pie, abra su boca y diga conmigo: Padre Celestial, creo con mi corazón y confieso con mi boca que tú me has hablado. Recibo tu palabra, la recibo con fe, la recibo con mansedumbre, y yo voy a hacer con ella todo lo que me pidas. Ahora mismo yo te pido perdón si yo he faltado en buscar tu reino primero, en buscar tu justicia primero, en no hacer toda tu voluntad. Perdóname, yo me arrepiento. Gracias que a pesar de no cumplir yo, siempre me has suplido, siempre has estado ahí, siempre me has ayudado. Gracias por Jesucristo, por tu Espíritu Santo, por tu palabra y por tu presencia. Cierre sus ojos ahí donde está. Y si usted nunca ha hecho esta oración y es la primera vez que la puede hacer, o la segunda vez, nunca usted ha reconocido que ha fallado delante de Dios, nunca ha reconocido sus pecados delante de Dios. La Biblia dice que todos pecamos contra Dios, que la paga del pecado es la muerte, que el regalo de Dios es Jesucristo. La Biblia nos requiere, nos pide que nos arrepintamos de nuestros pecados, que creamos con nuestro corazón y confesemos con nuestra boca que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted quiere hacer esta oración, si la familia suya está conectada o usted está con ellos ahí y nunca nadie ha hecho esta oración, hágalo ahora mismo. Puede hacerlo ahora mismo para que el reino de Dios, ese reino, pueda venir a su vida. Es dentro de usted a través del Espíritu Santo, para que conozca la voluntad de Dios, para que conozca por qué usted está vivo. Si usted se apartó de Dios y quiere volver, haga esta oración rápidamente, con sus ojos cerrados. Diga: Padre Celestial, creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es tu Hijo. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname. Ahora me reconcilio contigo. Te doy mi vida para que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús, por recibirme así como estoy. Soy salvo, soy sano, soy libre. En tu nombre, Jesús. Amén. Ahí donde usted se encuentra, si usted puede cerrar sus ojos y los tiene cerrados, es aún mejor. Que usted medite en lo que ha escuchado, si de verdad usted abrió su corazón para escuchar a Dios hablarle. ¿Hay alguna forma de Dios para poder suplir todas nuestras necesidades? Sí la hay. Nuestra oración es que usted esté haciendo esa forma de Dios y no la suya, y no la de otros, ni siquiera, mucho menos la del mundo. Que no esté poniendo sus ojos en aquello que Dios no tiene para usted. Que no ande usted detrás de las cosas. Que no sea usted uno de esos que invierte más de su tiempo en qué va a comer, dónde va a vivir, cómo va a vestir, qué carro va a manejar, y que después de todo eso usted le deje un poco de tiempo a Dios. Que no usted sea uno más de esas personas así en la iglesia de Cristo. Que sea usted uno, como Jesús dijo:
Buscad primero siempre el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán. Que usted no viva usando la mayor parte de su tiempo, de su energía, de lo que usted piensa, de lo que usted es, de sus valores para buscar suplir sus cosas. Nadie está diciendo que no trabaje. Nadie está diciendo que no se esfuerce. No hemos dicho eso. Es un asunto de valores, es un asunto de orden, es un asunto de prioridades. Si Dios es primero en su vida, cada día usted lo va a mostrar cómo usted vive, cómo usted trabaja, cómo usted busca las cosas. Bien pudiéramos vivir en el lugar que más nos gusta. Para serle honesto, a mí me gustaría con mi familia vivir en otro lugar, en otra ciudad. Claro que sí, pero no creo que vivo en el lugar que más me gusta, pero sí creo que vivo en el lugar donde Dios me puso. Son diferentes cosas y usted escoge. O usted está viviendo ahora en la ciudad que más le gusta y en el área que más le gusta, o usted está viviendo en la ciudad donde Dios lo puso y en el lugar donde Dios lo tiene. O usted está manejando el carro que más le gusta, o usted está manejando el carro que Dios le ha provisto. Son diferentes cosas, no se confunda. Y no le llame que todo es Dios. No todo lo bueno es la voluntad de Dios para usted. Porque hoy día usted puede estar diciendo que le fue mal en su matrimonio por hacer la obra de Dios, cuando posiblemente usted escogió y no buscó a Dios para escoger. El negocio que usted tiene, ¿es el negocio que más le gusta tener o es el negocio que Dios le ha dado? Que usted le ha creído a Dios, que usted ha confiado, que usted ha buscado en Dios para tenerlo. Porque mucha gente cristiana, y hablo de la iglesia, busca ganar el sueldo que más quiere ganar, no busca ganar el dinero a la manera de Dios. Hay personas en la iglesia que ahora mismo no están haciendo tal vez lo que más les gustaría, o que no estamos haciendo cosas que deseáramos y no eran malas, pero sí estamos haciendo lo que creemos que Dios nos llamó a hacer. Sí estamos convencidos que estamos en el camino correcto. Pues ya son años y años y años, y a pesar de pruebas, de crisis, a pesar de muchas cosas, nos hemos mantenido en ese camino por su gracia, por su misericordia, no porque somos muy buenos para hacerlo, es por Él. Pero yo quiero que usted piense en este jueves, que no sea usted uno de esos que le aburre una conexión de 1 hora y media, 1 hora 45, 2 horas para recibir palabra y adorar a Dios. Porque estoy seguro que si Dios se demorara 3, 4 horas en bendecirlo, no le importaría a usted estar 4 horas esperando. Pero son muchos los que se quejan por 1 hora y media de transmisión. He escuchado varias personas decir: otro discipulado por Zoom. Ya yo no me quiero conectar. Pues dígaselo a Dios, no se lo diga a su mentor. ¿Cuál otra forma usted propone mejor para hacer las cosas de Dios? Y en esta noche concluyamos que lo más importante para nuestra vida es Dios siempre, siendo primero, y hacer todo lo que nos llamó a hacer.